Hola estudiantes de séptimo grado, en este video vamos a ver algunas orientaciones para trabajar la guía de autoaprendizaje de estudios sociales de la semana 11, fase 3. El contenido es la guerra civil en El Salvador y su proceso de paz. El producto que debes presentar al final de la semana identifica las principales características del conflicto armado salvadoreño y del proceso de los acuerdos de paz. En la actividad número 1, ¿qué es lo que tienes que hacer? Entrevista sobre el conflicto armado. Harás lo siguiente. Primero, identificar a 2 personas de tu grupo familiar, de preferencia de 45 años en adelante. Solicitarles su ayuda para desarrollar la actividad de la guía. Y en el caso del literal C, léele las siguientes preguntas y toma nota de sus respuestas en tu cuaderno. ¿Qué recuerdos tienes sobre el conflicto armado de El Salvador? ¿Cómo se llamaban las partes que se enfrentaron en el conflicto armado? ¿Por qué se firmaron los acuerdos de paz? Guarda las respuestas porque te serán de utilidad en la actividad número 3. Puedes mostrarles la siguiente imagen. En esas imágenes observas algunos fenómenos, algunos hechos que se dieron en esa época. Ellos te sabrán dar alguna explicación sobre cada una de ellas. En la actividad número 2, lo que tienes que hacer es leer y subrayar los hechos que consideres más importantes en la lectura del siguiente párrafo. El siguiente párrafo trata sobre la guerra civil. Esta duró desde 1980 a 1992. La guerra civil que asoló a El Salvador durante 1980 y 1992 fue en gran medida el resultado del fracaso de las políticas reformistas emprendidas durante la época del autoritarismo militar y del cierre gradual de los espacios de disenso político. En la guía anterior hablamos un poco acerca de los regímenes militares y en este caso decíamos que en El Salvador uno de los grandes dictadores fue Maximiliano Hernández Martínez, pero después de ello le siguieron otros gobiernos militares donde lo que hicieron fue implementar un autoritarismo y se hacía lo que ellos querían. El asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero en marzo de 1980 supuso un punto de no retorno que marca el cierre de todos los espacios políticos de diálogo, ante el convencimiento de que los grupos de izquierda que los cambios sociales y políticos que precisaba el país no podrían ser concebidos por medios pacíficos. Y es que frente a la sistemática negación del gobierno de las violaciones de derechos humanos que continuaban sucediéndose en el país por parte de cuerpos represivos del Estado, Monseñor Romero se había convertido en la figura referente que encarnaba la voz de los sin voz. Es decir, que en este caso Monseñor Romero era un sacerdote que él trataba la manera de hacer entrar en razón a los militares para que cesara todo en este caso la represión que se tenía en ese entonces. Entonces cuando lo mataron a él, las fuerzas de izquierda se dieron cuenta que no había una forma pacífica para poder llegar a un acuerdo. En ese contexto, en octubre de 1980, las organizaciones político-militares de izquierda que se habían estado reuniendo de manera clandestina se unieron, ¿verdad?, en una única organización que se llamó Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, o FMLN. Para sobrevivir, estos grupos lo que hicieron fue trasladarse al campo, delimitando zonas de control militar desde las que se comenzaría una lucha armada cuyo objetivo era hacerse en el control del país, ¿verdad? Cuando el republicano Ronald Reagan ganó en Estados Unidos en noviembre de 1980, el FMLN lanzó una ofensiva, la que llamó Ofensiva Final, en enero de 1981. Mientras el ejército respondía con grandes operativos de contrainsurgencia por diversas zonas del país, comenzaba una nueva etapa del conflicto. En este caso, las organizaciones de izquierda eran varias, pero al final se conformaron en una sola, y más que todo estaban en las zonas rurales, sobre todo en la zona norte de Morazán, la zona norte de Chalatenango, y así, habían varias zonas que eran controladas por cada uno de ellos. Ahí podemos observar algunas prisioneras políticas que se observan en la imagen. También atentado en San Salvador en 1980, ya que producto de la guerra muchas personas que pertenecían a una organización eran tomadas como prisioneras
y también se hacían algunos enfrentamientos en cualquier lado, ¿verdad? Donde uno estaba más cercano al otro, hacían algún enfrentamiento. En la actividad número 3, lo que tienes que hacer es leer el texto, el proceso de negociación de la paz entre la prolongación del conflicto y el pragmatismo político. Luego, con base en las lecturas de esta guía, vas a identificar las características del conflicto armado salvadoreño y del proceso de los acuerdos de paz. Cuando estamos hablando de las características, es observar cuál era lo que identificaba el conflicto armado o qué era lo que se daba más que todo en el conflicto armado. Al final de esta sección encontrarás un cuadro con imágenes para que las relaciones con las características que identifiques. Puedes hacer la actividad utilizando como base el siguiente cuadro. Por ejemplo, acá, características del conflicto armado salvadoreño. Luego pones las características del conflicto, características del proceso de paz y las imágenes relacionadas con cada una de las características. En este caso, la lectura del proceso de negociación de la paz es el siguiente. Nos dice que el proceso de diálogo entre la guerrilla y el gobierno comenzó formalmente en 1984, es decir, cuando ya habían pasado 4 años de la guerra. Durante la administración del presidente Napoleón Duarte, desde el inicio de este proceso y hasta 1989, cuando llegó Alfredo Cristiani al poder, sería la oficina del Arzobispado de San Salvador la que más énfasis puso en fomentar un acercamiento de las partes. En abril de 1990, representantes de ambas partes se encontraban en Ginebra, dejando constancia en el acuerdo final de esta reunión de que el propósito será terminar el conflicto armado por la vía política al más corto plazo, impulsar la democratización del país, garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos. El 16 de enero de 1992, en Chapultepec, Ciudad de México, representantes del FMLN y del gobierno salvadoreño firmaban los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz tuvieron 2 resultados concretos. Primero, el desmantelamiento de los cuerpos de seguridad, la creación de la nueva Policía Nacional Civil y la limitación de las funciones de la Fuerza Armada a las tareas de seguridad nacional, o lo que muchos han llamado el retorno de los militares a los cuarteles. El segundo gran logro fue la creación de un sistema político democrático y participativo que permitía la participación en la vida política nacional de todas las corrientes de pensamiento existentes en el país, es decir, que permitía el pluralismo político. Hay que decir, sin embargo, que una de las grandes limitaciones de los acuerdos de paz es que no abordaron los cambios necesarios en materia económico-social. En este caso, cuando ya se firmaron los acuerdos de paz, ya se permitió que pudieran participar de manera democrática los diversos partidos, ¿verdad? Ya que antes de la guerra había un partido político que era de los militares y era el único que tenía mayor participación y que no tenía restricciones a la hora de elegir a sus representantes. Aquí podemos ver algunas imágenes del conflicto armado y de la firma de los acuerdos de paz que tendrás que utilizar para poder caracterizar el proceso del conflicto armado y de los acuerdos de paz. Aquí podemos observar a civiles huyendo por el bombardeo, combatientes del ERP en Pekín. Aquí podemos ver protestas populares contra los escuadrones de la muerte en 1993. Sabotaje contra el sistema eléctrico sin fecha. Explosión de un puente. Memorial de las víctimas de la masacre del Mozote en Morazán. Tenemos soldados de la Fuerza Armada. Parque Mártires de El Salvador, municipio de San Antonio de los Ranchos en Chalatenango. Firma de los acuerdos de paz, Castillo de Chapultepec, México en 1992. Al final, la evaluación formativa que se pretende es reflexionar sobre cuáles fueron los beneficios que dejó la firma de los acuerdos de paz a El Salvador. Debes escribir tus ideas en el cuaderno y recuerda, cuando ya hayas terminado la guía, compartirla con el maestro encargado de la clase. Espero que estas orientaciones te sirvan de mucha ayuda y hasta un próximo video.